not striving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí nuevamente en un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad con Solange Tovar. Aquí ya vamos a estar compartiendo este nuevo audio todos los martes a partir de las 8 de la mañana ahí en nuestras redes sociales. Bendecido día, ¿cierto? Maravilloso día. La verdad que siempre agradecer a Dios por estos privilegios que nos da de estar en casa, ¿cierto? Grabando y expandiendo su palabra. Amén. Así que agradecer a todas las personas que nos enviaron saludos de los podcasts que se lanzó, de tanta gente que estaba esperando esta nueva temporada. Y bueno, nosotros hemos sido muy bendecidos a través de cada comentario, de cada mensaje. Sabemos que hacemos cierto compañía a través de estos audios ahí cuando las personas están ahí en su lugar de trabajo, trasladándose, también ahí quizá la mamá cocinando y somos bendecidos cuando recibimos todo este tipo de mensajes. Saludamos también a IDR Ministerio, ¿cierto? A todo el equipo que está detrás, acompañándonos y bueno, seguir perseverando en las tareas del 2022. Hoy, como segundo tema, hemos querido traer este título, Aprender a detenerse. Escuche bien, anota ahí, a lo que están anotando. Aprender a detenerse. ¿Cuántos de nosotros, y aquí yo creo que yo me incluyo indudablemente, nos damos cuenta que a veces vamos como un caballo de Troya, caminando rápido, caballo de carrera ahí, full, ¿cierto? Yo tengo esa palabra, modismo chileno, yo siempre digo, cuando mis hermanos me hablan o mis amigos me dicen, sabemos que estás full, y para mí es como rápido, siempre estoy rápida. Y la verdad que esta es una de las cosas que todos los temas que yo quiero compartir quizá en esta temporada de podcast tienen que ver con vivencia, de cómo Dios nos va enseñando. Y a veces nosotros vamos así, día a día, como caballo de carrera, sin parar, sin frenar y, ¿cierto? Persiguiendo la meta, persiguiendo, ¿cierto?, a dónde queremos llegar. Y yo soy mucho de esas personas, muy trabajólica, muy apasionada en lo que hago y en todas las cosas de Dios, pero durante casi 5 años no me había detenido como lo que me pasó, ya les conté en el programa anterior, ¿cierto? En esta operación que se largó un poquito, fue más complicada de lo que creíamos y tomó un tiempo muy largo, pero muy largo de recuperación. Y a veces el Señor nos tiene que hacer pasar por estas cosas, porque aprender a detenerse y tener un espacio quizás no es malo. Ha sido positivo, ¿cierto? Y ha sido de bendición para nuestra vida. Cuando nosotros a veces creemos, ¿cierto?, que lo estamos haciendo bien y de repente nos pasan estas cosas para que poder, como decimos aquí en Chile, mover el piso, ¿cierto? Nos mueve el piso para poder frenar. Y esto es lo que quiero hablar, iglesia amada, el día de hoy. Debemos reflexionar día a día en nuestra vida diaria. Dios constantemente nos está hablando a través de su palabra, a través de la música, de la alabanza, a través de la oración, de esa intimidad, ¿verdad?, que tenemos en Cristo. Pero vamos como caballo de carrera, ¿cierto?, para llegar a la meta, pero no vemos esos grandes, pequeños y detalles que nos enseñan a crecer. Entonces nosotros los humanos en nuestra vida cotidiana constantemente estamos afanados, ¿o no? ¿Cuántas mujeres están diciendo ahí sí o no? Hombres que nos están escuchando, amigos nuestros, hermanas, hermanos. Es importante aprender a detenerse. ¿Sabe para qué? Para tener intimidad con nuestro Dios, para poder tener esa relación de tiempo con nuestro Dios. Mire, quiero que vaya ahí para los que están anotando. Mateo, quiero que leamos Mateo y vamos a leerlo como lo hicimos en el programa anterior, en 3 versiones, para que vamos entendiendo en forma simple, sencilla y, como ya usted sabe, directa a nuestro corazón. Mateo 6, versículo 25. Primero vamos a leer Reina Varela. Mire lo que dice. Por tanto os digo, no afanéis por nuestra vida,
que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¡Wow! Vamos a leer la versión TLA. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que vista. Vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se deben poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo para la ropa. Mire, habla de no afanéis. Nosotros continuamente en nuestro día a día nos afanamos, digamos o no, o reconozcamos o no, nos afanamos en nuestro quehacer, ya sea en el trabajo, ya sea cierto en su vida cotidiana, los quehaceres de la casa. A mí me pasa que Felipe siempre me dice, pero mamá, ya está listo, y es verdad, siempre ya está limpio, está ordenado, pero yo tengo esa manía y los que me conocen de ser muy, pero muy cuadrada, ¿verdad? Ordenada, de tener todo en su lugar. Entonces, nos afanamos en el día a día y creemos que todo esto lo que nos nombra, que son cosas normales, ¿cierto? Cotidianas que hacemos, de comer, de alimentarnos, de vestirnos, ¿cierto? Es como la prioridad, pero no es así. En este versículo no habla, no estés pensando que estas cosas cotidianas que hacemos día a día para alimentarnos, para nutrirnos, ¿cierto? Son más importantes. La vida es más que estas cosas cotidianas. Y después dice, ciertamente, me voy a quedar con la última versión, la versión en el versículo, ¿cierto? Mateo 6:25 PDT, que dice, ciertamente la vida es más que la comida. O sea, Dios nos está transmitiendo aquí, ¿cierto? El evangelista nos está transmitiendo aquí que ese día a día, esa actualidad que vivimos usted y yo, que las redes sociales, que nos comunicamos a través de WhatsApp, que nos comunicamos a través de Facebook, de Instagram y de tantas más ciertas redes sociales que estamos leyendo la noticia, ya no la vemos en la televisión, la leemos quizás en el teléfono, que ya no llamamos directamente a la persona, sino más bien testeamos, ¿verdad? O quizás ya nos visitamos, no viajamos de una ciudad a otra para visitar a la familia, porque en realidad hoy día podemos hacer videollamadas en WhatsApp, en tantas plataformas que nos permiten. Entonces, no nos detenemos. ¿En qué momento de su día? Y yo le quiero preguntar muy sinceramente a los hermanos, ¿cierto? En Cristo. ¿En qué momento de su vida, de su día a día, usted se detiene para tener intimidad con Dios? ¡Wow! Mire, vamos a leer, y quiero que deje esa pregunta ahí en su corazón, porque quiero seguir leyendo unos versículos y después nos vamos a ir directo a este tema. Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo. Amén. Dios siempre, y lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Dios siempre conoce nuestro sentir, conoce nuestro mover, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Sin embargo, en nuestra humanidad, nuestra carne, ¿cierto? Nuestra naturaleza, estamos siempre pensando en el día de mañana. ¿Cuántos dicen eso? Que vamos a almorzar mañana, que vamos a cocinar, que vamos a comprar, que hay que hacer esto, que hay que hacer otro. Cuando realmente estas cosas cotidianas, estas cosas simples que quizá que estamos acostumbrados a hacer a diario, de vestirnos, de comer, de desayunar, ¿cierto? No es lo más importante de nuestro día. Lo más importante de nuestros días, primero, es ser agradecido. Ser agradecido de abrir esos ojos y decir gracias, Señor, porque me has regalado un día nuevo. Amén. Y lo más importante de nuestro día es que a primera hora, cuando nosotros podamos despertar, podamos ir a esa relación con el Señor, a esa intimidad con Dios, ya sea por la noche, por la mañana, al horario que usted pueda detenerse. Porque una de las cosas que aprendí en este reposo prolongado, ¿cierto?, es que muchas veces nosotros vamos tan afanados como caballos de carrera que no nos detenemos. Y al no detenernos, no escuchamos la voz de Dios. Y cuando nosotros a veces estamos en esa intimidad con el Señor, orando continuamente con Dios, hablamos tanto
que no guardamos silencio. ¡Wow! Y esto fue lo que aprendí en este tiempo de reposo. Estaba tan como caballo de carrera, estaba haciendo tantas cosas, ya sean laborales, eclesiásticas, en mi vida personal, y estaba tan full, como digo yo, una palabra, modismo, ¿cierto? Tan apurada en haciendo cosas, que no estaba escuchando quizá detenidamente, como esa profundidad que yo siempre hablo, la voz de Dios para ser guiada. ¡Qué tremendo! Y debemos aprender, iglesia amada, aprender a detenernos para escuchar su voz. En el momento que usted vaya a orar con el Señor, en el momento que usted vaya a tener esa intimidad con el Señor, una de las cosas que pude aprender es que ya no le digo Padre, gracias, sino que entro, Señor, aquí estoy, te escucho. Entro en su intimidad a decirle, Señor, aquí estoy, te escucho. Y pueden pasar quizás horas, pueden pasar minutos, pueden pasar segundos, pero Dios siempre habla a tu espíritu, habla a tu vida, habla a tu corazón. ¿Por qué es importante aprender a detenerse? Esperar y escuchar, porque así vamos a ser guiados con nuestro Padre Celestial. Amén. Mire, quiero contarle aquí una historia de Moisés, el llamamiento de Moisés. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que me llama la atención que en este párrafo de no más de 5 versículos aprendí eso, que Moisés estaba haciendo algo cotidiano, trabajando, ¿cierto? Para su suegro, Jetro, guiando las ovejas, ¿cierto? Pastoreando. Sin embargo, él se detuvo para ver esta revelación, y ya lo vamos a soltar, para escuchar la voz de Dios y para entrar en su llamado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiero que busque ahí en Éxodo, amén, lo tenía aquí cerquita, pero Éxodo capítulo 3. Y mire, escuche bien, vamos a leer la versión original del Reina Valera. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horé, monte de Dios, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, y en medio de la zarza él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque a causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Qué tremendo, iglesia amada. Mire, yo encontré, esto yo creo que lo hemos escuchado tantas veces, tantas predicas, quizás ahí en la iglesia, en los Zoom, a través de tantos lugares. Y mire, aquí hay algo que me llama la atención. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Lo vamos a hablar así como en una conversación. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué está haciendo usted hoy día ahí en la mañana? ¿Qué está cocinando? ¿Está preparando café? ¿Está preparando quizás el almuerzo de los niños? ¿Enviando a la gente al colegio? ¿Los que están presencial y los que están hoy día todavía en online? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Pero está escuchando quizás este audio? Mire, Moisés estaba pastoreando las ovejas, estaba guiando a las ovejas allí en el desierto. Mire lo que me llama la atención. Él estaba trabajando. Él estaba haciendo algo cotidiano que hacemos usted y yo todos los días, trabajar, ¿verdad? Pero su escenario era diferente. Su escenario era de estar solo en el desierto. Estaba guiando estos animalitos, ¿cierto?, al desierto. Y dice que cuando se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego, debió detenerse. Dice que él miró y vio. Pero cuando usted mira, usted puede ir caminando, pero cuando tú ves algo diferente, como sobrenatural, como es esto que se le aparece a Moisés, él debió detenerse. Y por eso yo pues puse aquí aprender a detenerse, porque para mí aprender a detenerse es también escuchar esa voz de Dios, es tener la posibilidad de aprender algo nuevo, es tener la posibilidad de tener esos tiempos con Dios, porque a veces nos afanamos tanto en el día a día, nos afanamos tanto en lo que anhelamos hacer en nuestra carne,
pero no estamos escuchando esa intimidad, profundidad con el Señor para escuchar su directriz. Y mire lo que dice aquí. Él, ¿cierto?, miró y vio la zarza en medio del fuego y vio que no se consumía. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se detuvo para ver esa gran revelación y dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. O sea, Moisés estaba entendiendo que estaba en el desierto, que estaba en esa soledad, que estaba, ¿cierto?, trabajando, pero que de repente algo diferente apareció y que estaba este fuego en medio de la zarza y no se consumía. Entonces era algo diferente. Y él dijo: iré yo y veré esta gran visión. Dispuso su corazón. Y eso es una de las quizás riquezas que hay en esta palabra. Moisés aprendió a detenerse en medio de su afán diario, en medio de su trabajo, en medio de su responsabilidad, para poder, ¿cierto?, escuchar primeramente, ver primero a este ángel, este fuego que lo atrajo, ¿cierto?, y fue donde estaba encendido para ver esta gran visión. Y mire que dice que Dios lo llamó en medio de la zarza. Dios estaba allí. Qué tremendo, qué maravilloso Moisés lo que pudo presenciar y ver a Dios en persona. Y quizás ni siquiera lo vio, ni miró, pero podía sentir su presencia. Y él le dijo, y respondió: heme aquí inmediatamente. Moisés, Moisés. El Señor no hizo nada extraordinario. El Señor no hizo quizás algo que Moisés y le haya hablado algo directamente, sino que Moisés escuchó su nombre y inmediatamente dijo: heme aquí. Y el Señor le dio directriz inmediatamente. En el versículo 5 dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Qué tremenda palabra. Aprender a detenerse es eso, iglesia amada. Entender que vamos a estar afanados en las cosas cotidianas, en nuestra responsabilidad de día a día, en nuestros ministerios, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres de la casa. Amén, porque las mamás trabajan más que nosotros. Yo también trabajo mucho también en mi casa cuando estoy, porque tenemos que estar encargados de los niños o tenemos que estar encargados de las cosas. Y miren, nosotros a veces no hacemos este freno. Y ya lo habíamos hablado, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando hablamos de que no bastaba con una buena idea, sino que teníamos que tener todos esos proyectos bajo la voluntad de Dios, y la intimidad de Dios solamente nos daría la dirección, como hablaba Salomón y David en esos versículos que compartimos la semana pasada? Y aquí nos encontramos con otro escenario. Aquí Moisés, ¿cierto? Su escenario era el desierto. Estaba trabajando, estaba solo, ¿verdad? Pero la respuesta, ¿cierto?, de Moisés era que había revelación. Para poder detenerse ahí, para poder hacer algo diferente, tenía que, ¿cierto?, ver esta visión. Tuvo que detener lo que estaba haciendo, detenerse en hacer lo que estaba quizás guiando las ovejas, pastoreando ahí, para poder ver esta revelación. Y mire, ¿y quién lo acompaña, cierto? El que lo llamó, el que él escuchó: Moisés, Moisés. La respuesta inmediata de Moisés a Moisés fue: heme aquí. Sabía que era Dios. Saber escuchar, saber detenerse, saber hacer silencio, iglesia amada, esto nos cuesta a todos nosotros. Yo soy buena para hablar y usted lo sabe. Y nos cuesta a todos nosotros hacer silencio en ese escenario de soledad, de desierto, de silencio, ¿cierto?, de intimidad con Dios. Dios siempre nos hablará, nos dará una dirección y trazará un camino. Amén. Qué importante es detenerse. Si lo podemos buscar ahí, y si usted quiere después profundizar más, mire, en el diccionario la palabra detenerse, o si usted quiere reflexionar, significa detener, significa interrumpir algo, ¿cierto? No seguir adelante, o quizás pararse, ¿cierto?, y quedarse sin movimiento o sin la acción, o parar algo. Eso puede significar la palabra detener, ¿ya? Entonces, nosotros debemos aprender a detenerse en los caminos del Señor, porque estamos hablando para la iglesia, ¿verdad? Aprender a detenerse en nuestro día a día nunca va a ser una pérdida de tiempo. Y pues no sé por qué el Señor nos ha guiado en todos los títulos que siguen más adelante, que vamos a estar compartiendo, es contar a través de su palabra todas estas experiencias de los últimos 6 meses. Aprender a detenerse, iglesia amada,
va a ser aprender a escuchar la voz de Dios directa y de ser guiados por Él, por su presencia que mora en nosotros, que mora en nuestro día a día, para poder seguir caminando en el propósito de Dios. Amén. Y mire, quiero que lea ahí Eclesiastés, que esto tiene que ver mucho con los tiempos. 3:6. Yo voy a leer la versión PDT. Hay un tiempo para buscar y otro para detener la búsqueda. Hay un tiempo para guardar y otro para desechar. Amén. También aquí Rey Salomón hablaba, ¿cierto?, de las conductas inmaduras y a veces insensatas que podamos tener nosotros, ¿cierto?, como seres humanos, como persona común y corriente, y que de repente las consecuencias que nos pueden traer es difícil. Es muy difícil caminar en los caminos del Evangelio, pero no es imposible, porque se hace más llevadero cuando tú vas con la presencia del Señor. Y una de las cosas que el Señor nos está enseñando en esta mañana, que aprender a detenerse no es perder tiempo. Aprender a detenerse no es no ver fruto. Aprender a detenerse es tener intimidad con el Señor. Volvemos a lo mismo de la semana pasada, tener intimidad con el Señor. Aprender a detenerse es guardar silencio, y lo hablamos la semana pasada, y escuchar su voz para ser direccionados. Amén. Para ser direccionados en lo que Él nos quiere llevar a hacer. Amén. Es importante, iglesia amada, que en los tiempos que nosotros tenemos, ¿cierto?, que la forma que nosotros nos expresamos, que las maneras que nosotros nos creamos propias responsabilidades, entendamos que tiene que haber un stop, un parar, ¿verdad? Un espacio donde usted y yo nos vamos a detener como Moisés, ¿cierto?, para ver esa gran revelación. Y en este momento te quiero invitar allí a donde estás haciendo tus cosas cotidianas, cocinando, desayunando, o lo que tú estés haciendo camino al trabajo, te puedes ir deteniendo. Quizás caminando al trabajo, haciendo las cosas, pero escuchando en tu espíritu y en tu mente, para que llegue a tu corazón que ese tiempo de detención es para que tú guardes silencio y poder escuchar la voz de Dios, para que Dios traiga esa gran revelación como trajo a la vida de Moisés. Amén. A la vida, ¿cierto?, de este gran, ¿cierto?, libertador, el conocido como el libertador. Mire, y hay también otro capítulo de Moisés que también me llama la atención, y era como lo que nombré la semana pasada, ¿verdad? Lo que nombré, que el que llama te respalda. ¿Se recuerdan de esa frase? Y se acuerdan ese ejemplo ¿cierto?, de la rebelión de Coré y sus seguidores. ¿Se acuerdan que estaban oprimiendo a Moisés y a Aarón ahí en el trayecto al desierto? Y en esa historia de Moisés, a mí me gusta mucho ver, bueno, para los que están anotando ahí en número 16:3-4 y número 16:28, es que el escenario que se le presenta a Moisés es algo que es opresión, que es en contra, ¿cierto? Los mismos del mismo pueblo, del mismo tribu, ¿cierto?, se levantaron contra por otras razones, no sé, quizás por envidia, porque Moisés tenía el tabernáculo, esto, lo otro. Pero mire la respuesta de Moisés. Dice que él dice que Moisés cubrió su rostro, ¿cierto?, y empezó a orar. Y después, bueno, hay un ejemplo maravilloso que después se abre la tierra y Dios, ¿cierto?, hace que esta tribu y la familia, ¿cierto?, se caiga en el hoyo de la tierra. Y eso quiere hablar de que nosotros nos debemos detenernos para ver cosas grandes en el Señor, para tener revelación en el Señor, para entender que si nosotros colocamos nuestros oídos hacia la voz aludible de Dios, el Señor hará con nosotros. Dos ejemplos súper diferentes. Uno donde Moisés es llamado, donde nos está relatando un escenario cotidiano, como usted y yo, que trabaja cada día, que estamos haciendo cosas, pero sin embargo Dios hace que Moisés se detenga. Y cuando Moisés mira y vio lo que estaba pasando con la zarza, se acerca
se detiene para ver, dispone su corazón para ver esta gran revelación. Y es así como nosotros debemos estar, disponer nuestro corazón a ese tiempo de estar en la presencia, a ese tiempo de buscarle a Él, a ese tiempo, ¿verdad?, de tener intimidad con Él. Parar, ¿cierto? Ya sea en cada área, en las relaciones interpersonales, en la vida, en todo lo que nosotros podamos hacer, ¿sabe? No significa que usted va a perder tiempo. Significa que usted va a tener más paciencia, quizás, que algo poco natural que tenemos nosotros. Yo creo que muchos de nosotros no tenemos mucha paciencia. Hay otros que sí, ¿cierto? Practicar un poco esa paciencia en los tiempos que tenemos que aprender, ajustar, ¿cierto?, quizás su actitud a las expectativas que podamos tener. No sé, reconocer la realidad. A mí este tiempo de aprender a detenerme significó hacer una autoinspección de mi vida propia, de mis responsabilidades y cuál era, ¿cierto?, mi prioridad en seguir o hacer cosas. Entonces, siempre llego a lo mismo. Quiero hacer la voluntad de mi Padre, de aquel que me llamó. Porque yo sé que todo lo que haga bajo su voluntad estará respaldado por Él. Seré acompañada por Él. Y veré el fruto de este camino, ¿cierto? Y todo lo que podamos hacer. Por eso es importante que usted se aleje en un tiempo determinado. Ponga a disposición su corazón, quizás de los asuntos que le quitan tiempo, de las responsabilidades que le ha quitado tiempo, que respire, que mantenga esa calma, que pueda detener su día a día para tener esta relación con el Señor. Amén. ¿Cuánto pueden creer eso? ¿Cuánto pueden creer que el Señor nos está llamando a un tiempo diferente? ¿Se acuerdan que hablábamos de las redes sociales? Hoy día hablamos de la actualidad que hay, ¿verdad? De la actualidad que podamos vivir, ¿cierto? Hoy día todo es tan mecánico, tan rápido, es tan diferente, la gente cae en un sistema. Todo el mundo habla de un sistema. Los jóvenes también hablan mucho cuando se refieren a la política, a las diferentes culturas, de un sistema. Y fíjense que a nosotros los cristianos también nos atrapa ese sistema. Pero el factor tiempo, iglesia amada, nuestro tiempo es una inversión para el reino de los cielos. Amén. Detenerse y aprender en Cristo es una inversión, y anótelo así, es una inversión para el reino de los cielos. Reflexionar en nuestra intimidad, reflexionar en lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Escuchar la voz de Dios, ¿sabe? Que nos va a fortalecer, nos va a enseñar, nos va a hacer crecer. Yo una vez puse en una publicación, creo que en Instagram, que las pausas eran necesarias para crecer. Y lo sigo afirmando. Las pausas y detenerse en el Señor. O sea, si yo le estoy hablando que usted está haciendo un proyecto y se va a detener, no le estoy diciendo que se detenga para ir a conocer como, no sé, como una discoteca, como ver una fiesta. No vaya a creer eso. No. Detenerse en el Señor. Porque a veces mucha gente me habla y me dice que quieren tomarse un tiempo para poder reflexionar, para poder levantar su ánimo, para poder quizás hacer otras cosas. Pero recuerde que yo siempre he enseñado que las vacaciones de un cristiano son en Cristo. Los tiempos de detención también para descansar y todo, también es en Cristo. Porque tenemos una vida en Cristo. Amén. Tenemos una vida en Cristo. Entonces debe ser en Cristo. Entonces es importante que detenerse usted pueda aprender. Y en este contexto, de la intimidad con el Señor, en el contexto de crecer en el Señor, en el contexto de analizar y autoinspeccionarse, ¿qué estoy haciendo yo como Solange? ¿Qué estoy haciendo yo como evangelista? ¿Qué estoy haciendo yo como madre? ¿Qué estoy haciendo yo como trabajadora? ¿Qué estoy haciendo yo? Y es bueno estos tiempos, es bueno entender que el Señor nos llama a su ministerio, ¿cierto? A su reino, para hacer cosas grandes. Nunca vamos a hacer cosas pequeñas en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios extraordinario, soberano, incalculable. Nunca vamos a hacer cosas pequeñas en el Señor. Y eso siempre lo he enseñado. Usted no limites a su Dios, porque Él es soberano.
y vamos a hacer cosas inimaginables para nosotros, pero para Él totalmente normales. Lo que nosotros llamamos lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, a diario, constantemente, para Él es natural, porque Él es soberano. Amén. Entonces, en este segundo episodio, ¿cierto?, de Podcast Mi Identidad, te quiero enseñar que tenemos que aprender, tú y yo, aprender a detenernos para esta intimidad, ¿cierto?, en el Señor. Y así como fue el llamado de Moisés, mire qué tremendo, el libertador de su pueblo, el tremendo llamado de Moisés. Moisés tiene una historia maravillosa, pero él estaba haciendo algo cotidiano, trabajando en el desierto, en la soledad, y fue llamado en esto sobrenatural de la zarza, y vio al ángel de Jehová y se acercó, y vio a Dios mismo escuchar: Moisés, Moisés, heme aquí, le dijo. Pero tuvo que detener su tiempo, detener lo que estaba haciendo, el trabajo, esa responsabilidad, eso que nos afana, como hablábamos en los primeros versículos. No afanéis, no nos afanemos, hermano, iglesia amada, no nos afanemos a las cosas que estamos haciendo aquí día a día, no nos afanemos, porque recuerden que ni el Hijo del Hombre sabe la hora, el tiempo, el lugar que Él vendrá por su iglesia. Entonces, que cuando venga Dios a nuestra vida como vino a Moisés, nos pueda pillar haciendo su obra, nos pueda, ¿cierto?, encontrar en su relación con Él, ¿cierto?, en este conocimiento y profundidad de su palabra, en esta relación con Él constantemente, en un equilibrio espiritual, palabra y ¿cierto?, y Espíritu Santo en nuestra vida. Aprender a detenerse es avanzar en Cristo. Amén. Es avanzar en Cristo. No nos acostumbremos a qué vamos a hacer mañana. Esa preocupante de día a día. No esté pensando que va a ser mañana, porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Amén. Él es el que está bajo control. Y así como decía Mateo 6:25, ¿cierto? No os afanéis por nuestra vida. No vivamos pensando que si no comemos, si no desayunamos, si no hacemos esto, que si no nos vestimos, eso es la vida. No, la vida es más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. La vida es eterna. Y usted y yo estamos trabajando y estamos, ¿cierto?, caminando, siendo imperfecto, para un día ser seres eternos en esa vida que Dios nos ofrece, en esa salvación que usted y yo estamos alcanzando día a día, continuamente. Amén, porque es una carrera en este camino, pero debemos llegar y perseverar hasta el final. No te afanes a las cosas del mañana, porque perdemos, ¿cierto?, esa intimidad con el Señor. No aprendemos a detenernos. Y es importante detenerse para ver la revelación y la dirección del Padre Celestial en nuestras vidas. Amén. Amén. Qué tremendo tema. Este ha sido más simple, más sencillo, quizás más cortico, más, ¿cierto?, menos tiempo. Pero yo creo que el Señor nos habla directamente a nuestra mente. Porque yo siempre he dicho que renovados el espíritu de nuestra mente, ¿cierto?, se renovará nuestro corazón, nuestra actitud y todo lo demás. Siempre debemos analizar la palabra de Dios, retenerla en nuestra mente, llevarla a nuestras emociones para que también se vuelva un acto, una acción. Es importante, iglesia amada, que usted tenga un equilibrio con su palabra, con su presencia, con esa intimidad. Amén. Y que no nos afanemos al día a día en este siglo XXI que es tan moderno, que es tan diferente, las redes sociales, la comunicación, es cierto, las telecomunicaciones y tantas cosas que los jóvenes están viendo día a día y que les parece atractivo, pero que no se detienen quizá a pensar, ¿cierto?, en lo que nos puede dañar, en lo que nos puede dejar inútiles, ¿cierto?, como ser humano, porque hoy día es difícil vivir en la tierra, es difícil, la gente tiene menos tolerancia, la gente tiene menos respeto, pero no debemos olvidar que nosotros servimos a un Dios de amor eterno y que la base de todo es el amor. El amor nos va a dar la paciencia, nos va a dar, ¿cierto?, estrategia y tantas cosas que podemos desarrollar para poder seguir avanzando en esas almas que necesitan entender que hay un Dios que sí lo transforma, que sí lo cambia. Aunque sea repetitivo el discurso, aunque sea los cultos tras cultos de este Dios que predicamos, es un Dios que transforma, que todo puede cambiar en nuestro entorno, ¿ya?,
pero con este Dios. Y no quiero decir que va a cambiar las circunstancias, sino va a cambiar tu actitud, va a cambiar tu emoción, va a cambiar tu convicción. Debemos creer que el Dios que hemos conocido, el que hemos aceptado, nos ayudará aún en los peores escenarios, ¿cierto? Aún en las peores circunstancias, aún en la opresión que podamos estar viviendo, en el proceso, en la enfermedad, en la dificultad. Y siempre te va a llevar a algo bueno. Dice su palabra que ¿cierto? Que todo lo que le amamos a Él, todo nos lleva a algo bien, ¿cierto? Y es así como el Señor hoy día nos está volviendo a hablar, que hay que aprender a detenerse para tener esta intimidad con Él, que no nos afanemos al día a día, ¿verdad? Porque la vida es más importante de lo que nosotros podamos ver, lo que sus ojos y los míos ven. Hay una eternidad que nos espera. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Iglesia amada, que Dios te bendiga. Vamos a orar por este segundo podcast, ¿cierto? De mi identidad. Y bueno, yo espero que sea de bendición para todos aquellos que comparten a través de Spotify, YouTube, Fanspace, los Facebook y todas las redes sociales que están disponibles para usted. IDR Ministerio, estamos para ayudarle. Estamos totalmente bendecidos en este año y creemos que todo lo que el Señor nos ha entregado y todo este tiempo que hemos estado quizá aprendiendo a detenernos, hemos entendido que ha sido un tiempo para crecer y trascender aquí en la tierra a través de su palabra, a través de nuestra forma, a través de todo lo que hacemos en nuestro ministerio. Amén. Quiero que cierres tus ojos allí donde te encuentres y agradecemos al Señor por este día, por esta mañana hermosa, Señor. Gracias por estar a través de esta palabra, Señor, estos versículos tan simples, donde tú nos enseñas, Señor, a aprender a detenernos para poder tener esta revelación contigo, esta intimidad en esta soledad, aún haciendo Moisés, ¿cierto? Su responsabilidad cotidiana, Señor, de trabajar allí en el desierto. Él se detuvo, él pudo mirar, Señor, esta zarza y ver que allí estaba el ángel de Jehová y que cuando se fue acercando eras tú mismo, Señor, a través de todo ese escenario. Y él obedeció a tu voz y recibió la instrucción porque tú le estabas diciendo que esa era tierra santa, que era un lugar mayor de lo que nosotros podamos conocer en lo cotidiano. Y ese lugar mayor queremos ir, Señor, a esa tierra santa, a ese lugar que tú nos muestras a través de tu palabra, Señor. Gracias por este segundo podcast, Señor. Gracias por aquellos que nos escuchan a diario, por los mensajes que hemos recibido, por todos estos hombres y mujeres y principalmente jóvenes que nos siguen a través del ministerio. Gracias, Señor, porque tú eres simple, sencillo, pero lo más principal que me encanta recibir de ti, que eres directo y que tú llegas a nuestro corazón, y eso directo a nuestro corazón es lo que transforma, porque debemos ser transformados desde adentro hacia afuera. Gracias, Señor, por esta sencillez, de estos versículos donde nos enseña que detenernos, Señor, es apreciar la intimidad con la presencia de tu Espíritu Santo aquí en la tierra, y que vamos a ver revelación, que vamos a ser direccionados, que vamos a ser guiados por ti. Quítanos el afán diario, Señor. Quítanos, Señor, la responsabilidad que tenemos día a día de pensar y de pensar y de pensar que debemos hacer esto, que debemos hacer lo otro. Cuando tú eres más simple, a veces tú hablas a través de una conversación, a través de un mensaje, a través quizás de una alabanza, a través de una conversación de amigos, Señor, de tantas cosas tan simples, así como lo hiciste un día conmigo, a través de un café que costó súper económico, Señor, $2.35. Tú llegaste a mi vida y transformaste absolutamente todo. Es así como tú trabajas, Padre. No necesitamos los escenarios visibles de esta tierra, ni la fama del mundo, porque la única fama que aquí se debe expender, Señor, es la que dijo un día, la presencia de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que deben conocer. Amén. Porque esa es la presencia que sana, que restaura, que levanta y que guía, Señor, en este camino maravilloso. Señor, yo bendigo este tiempo y bendigo a todas las mamás, a todos los papás, jóvenes, iglesias, ciudades que nos están escuchando a través de estos audios. Creemos, Señor, que llegaremos a los corazones de forma simple, sencilla y directa, compartiendo y hablando de tu palabra.
Amén y amén. Que Dios nos bendiga y nos encontramos. Mire, el próximo capítulo no se lo pierda. Este está increíble y ese va a ser dedicado a las mamás. Así que todas las mamitas que nos siguen y nos escuchan, que son muchas, esté atento el próximo martes para que se quede con nosotros. Es un tremendo, y vamos a seguir hablando de Moisés, Es un tremendo capítulo que yo sé que va a ser de bendición para su vida. Así que desde ya le agradezco, le bendigo, nos escuchamos el próximo martes y recuerda ahí que estamos en todas las redes sociales, vamos a poner también a disposición un teléfono directo para aquellos que se quieran conectar con nuestro ministerio, amén, aquellos que necesitan quizás apoyo, oración, pueda estar en contacto con nosotros. No deje de hablar, no nos deje de decirnos su necesidad. A veces yo sé que no llegamos a todos los mensajes porque son muchísimos, pero recuerden que en mi personal, en su mayoría contesto cada uno de ellos y intentamos apoyar y ayudar en lo que a medida, ¿cierto?, Dios nos permite. Les bendigo. Nos encontramos próximamente, tercer episodio, Posca Mi Identidad, el próximo martes. Que Dios les bendiga. Amén, amén.